Buenos días, estamos en una edición más de los desayunos digitales del Bierzo Digital y hoy de nuestra cabecera hermana también la Ciana Digital, dado que el protagonista de esta mañana es Mario Rivas. Buenos días, Buenos alcalde días. de Villablino, y nos acompaña también en este desayuno que yo quiero, siempre digo informal, charla informal, con el redactor jefe Alex Estebanez Buenos y días. la redactora también de nuestro grupo, Claudia Cabo. Muy buenas, Claudia. Pues nada, y sin más, vamos a comenzar. ¿Qué tal este inicio de legislatura, estos primeros meses, valga la redundancia, en una legislatura un tanto distinta y difícil por mor de los resultados, en la que se perdió la mayoría absoluta? Bueno, un poco distinta con respecto a lo que es la última legislatura, no tan distinta de como había sido la primera en la que habíamos tomado la responsabilidad de la alcaldía en Villablino, ¿no? Que también estuvimos en minoría, pero bueno, que creo que al final lo que tiene que ir es por el camino del diálogo, entender que tenemos que tener un objetivo común, que es que la Ciana y Villablino salgan adelante con proyectos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos y con un proyecto político que teníamos claro, que teníamos definido y que evidentemente es de continuidad con esa idea, ¿no? Con esa idea de que la Ciana tenga una oportunidad de futuro y que para que tenga una oportunidad de futuro evidentemente tiene que llevar un cambio y una transformación. Buenos días, Mario. ¿Y por dónde irían esas líneas generales de los proyectos que tiene el PSOE y que tiene Mario Rivas para Villablino y para todo el Valle de la Ciana? Bueno, lo marcamos, como decimos, principalmente lo veníamos diciendo en campaña electoral y lo seguimos defendiendo así, cuatro ejes fundamentales. El primero, que tener un balance económico sostenible para el ayuntamiento, esto es fundamental. Los servicios en el ayuntamiento de Villablino son todos municipales, están municipalizados absolutamente todos, no hay nada externalizado y tenemos que tener la capacidad de poder dar esos servicios eficientes, con lo que supone también mantener una plantilla que está por encima de los 100 trabajadores. En momentos puntuales llegamos incluso a los 140 trabajadores cuando llegan los planes de empleo. Otro de los factores fundamentales es la ganadería. Hay diferentes líneas que ya hemos acometido, ¿no? Apostar por esa marca de calidad como es el SIPAN, referenciándola a la Reserva de la Biosfera, apostar por tener la oportunidad, ¿no?, de ese proyecto del cebadero comunitario, que lo que pretende es dar un valor añadido a lo que se produce en nuestro municipio y que sean los propios ganaderos los que puedan gestionarlo, ¿no?, según las condiciones que tienen dentro de sus ganaderías. Tenemos que hablar también, como no puede ser de otra manera, del turismo. Estamos ante proyectos turísticos muy singulares que algunos ya están licitados, como por ejemplo los que están referidos al patrimonio industrial minero, como es por ejemplo el Ponfeblino, como es el Pozo María, ese archivo histórico de las familias mineras, y tiene que rematarse con la mina en vivo, ¿no? Tener una mina visitable en la Ciana es fundamental para hablar de esto, conjuntamente con otros proyectos que están alrededor, la ampliación de leitariegos, el aprovechamiento de nuestro entorno natural, nuestro medio ambiente, que es privilegiado en toda la provincia, y después rematado con ese proyecto social que era el Centro de Atención Humanitaria, que evidentemente va a cambiar la sintonía de Villablino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociocultural y desde el punto de vista también de la generación de empleo, ¿no? Esos son los proyectos que teníamos en base. Algunos llevan una continuidad ya durante los últimos años y otros pues era una idea que queríamos plasmar aprovechando los fondos europeos, esas posibilidades que se dan y son, creo que, acertados porque estamos viendo cómo van en el buen camino. Mario, hay tres ejes que parecen clave para el desarrollo de la Ciana y que además están ligados entre sí, que son las comunicaciones, la sanidad y la lucha contra la despoblación. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Villablino al respecto? El ayuntamiento tiene que mantenerse reivindicativo en ese papel, ¿no? Nosotros creo que hemos dado muestras siempre suficientes de que la Ciana es luchadora, de que la Ciana sabe muy bien y detecta muy bien cuando tiene una debilidad dentro de lo que son, por ejemplo, estos sectores que no son propios o no son competencias propias de la administración local y que se tiene que arropar esa administración local por el apoyo de todos los ciudadanos, ¿no? Lo hemos hecho en la época de la minería y lo hemos demostrado una vez más, por ejemplo, con la Marcha Blanca, ¿no? Que lo que pretende es visibilizar un problema que no es solo de la Ciana, pero que evidentemente en la Ciana se veía agudizado con el tema especialmente de la sanidad, pero que tiene que prestarse una solución. Nosotros lo venimos trasladando siempre directamente a la consejería. Creemos que hay que dar oportunidades para que los profesionales sanitarios pues, se afiancen en los núcleos rurales. Es la única posibilidad que tiene de que la sanidad salga adelante y que tenga una estabilidad real en zonas como la nuestra.
Evidentemente el tema de las comunicaciones es fundamental, pero incluso hasta el transporte, ¿no? Lo estamos viendo como estamos perdiendo continuamente el transporte a Villablino desde los grandes núcleos de población, desde León, desde Ponferrada, desde Oviedo, desde Gijón. Esto no es normal si queremos apostar de verdad porque los jóvenes de nuestro municipio tengan oportunidades para formarse fuera, pero también para poder regresar. Y evidentemente yo creo que ahí es donde tenemos que reforzarnos en esa idea conjunta que tenemos que tener ahí. Tenemos que abandonar cualquier tipo de ideología política de los que formamos parte de la corporación municipal y tenemos que tener un objetivo común, que es el reivindicar, el presionar de que para que la Ciana de verdad tenga un futuro y tenga una posibilidad de desarrollo, tenemos que ser apoyados en esas competencias que no son propias, pero que directamente nos influyen muy mucho. Hablaba antes, Mario, del Ponceblino, que es uno de los grandes proyectos que hay en marcha, tanto en la Ciana como en el Bierzo. Y hace poco la ministra Teresa Rivera, aquí en Ponferrada, pues, dio un nuevo impulso al proyecto, con esa inversión que van a hacer, y además diciendo ya que el primer tramo del Villablino, del Ponceblino, perdón, va a partir precisamente de Villablino hasta Palacios. ¿Cómo se ha recibido esa noticia en Valle? Se ha recibido con la tranquilidad que teníamos el trabajo bien hecho, porque esto quiere decir, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el Ponceblino hace ya más de 8 años, ¿no? Teníamos claro que había que recuperar esa parte que para Villablino era fundamental, como eran los talleres del ferrocarril, ¿no? Unos talleres que en aquel momento estaban en manos de la administración concursal o que estaban sin definir claramente si las competencias se las tenía la propia administración autonómica o los tenía la empresa minera, ¿no? Y se apostó claramente desde el Ayuntamiento de Villablino, apoyado por el consorcio, en que esos talleres había que recuperarlos y había que dar la posibilidad de que alguna empresa pudiera tener un uso para ellos, ¿no? Eso es la pieza fundamental de que ahora se pueda recuperar, por ejemplo, esta locomotora y de que se pueda hacer un proyecto de investigación y desarrollo que vaya aparejado al proyecto turístico, ¿no? No sé si la empresa que está allí tendrá la capacidad de presentarse a esa licitación para poder transformar esa locomotora, pero evidentemente sí tendrá la capacidad para poder ofertar aquel espacio para aquellos que tengan que hacer este trabajo, ¿no? Eso creo que refleja bien que los objetivos casi siempre son a medio y largo plazo, y por eso lo planteábamos así en aquel momento, pero que al final tienen unos resultados como los que estamos viendo actualmente. Es una muy buena noticia que una locomotora histórica se pueda transformar en un proyecto de investigación, en un proyecto de desarrollo, en funcionar o en poder transcurrir por la vía del Ponceblino con nuevos combustibles que están adaptados a ese tiempo nuevo, a esa transición, a esa descarbonización que se nos propone a los municipios mineros. Sucesivos gobiernos provinciales de la Diputación avanzan siempre proyectos, incluso alguna vez dinero, para leitariegos, pero realmente profundizando un poco más, ¿cómo está el asunto de leitariegos? ¿Está a medio desarrollar? ¿Le falta todavía mucha inversión? ¿Qué es lo que se pide ahora? Bueno, fíjate que estamos hablando de un proyecto que identificamos como prioritario dentro del Plan de Dinamización de Municipios Mineros en el año 2016, ¿no? Lo identificamos como prioritario porque creíamos que era una parte fundamental para apostar por el desarrollo de una zona como es Villablino, pero también importante apostar por una zona como es el Bierzo, ¿no? Que tiene una caída significativa con lo que recibe Villablino a través del esquí. Bueno, eso se identificó en el 2016 y estamos viendo cómo empieza a dar los primeros pasos ahora con todo lo que ha pasado por el camino, ¿no? La administración, yo siempre lo digo, es algo que hablo habitualmente, que la administración parece el estómago de una vaca, ¿no? Tiene 3 procesos diferentes de hacer la digestión y esto al final repercute en que los vecinos no perciban realmente ese trabajo que se está haciendo desde la administración. Esto ha ido muy lento, infinitamente lento, porque primero se hacía una transferencia a través de una subvención directa de la Junta de Castilla y León que tardó en llegar a la Diputación por diferentes motivos. Después la Diputación tenía que dotarlo de nuevo de un apoyo porque era la condición que se ponía, ¿no? que se cofinanciara por parte de la Diputación, que así lo hizo al 50%, pero también en un proceso muy largo, ¿no? En un proceso que administrativamente se alargó en exceso, y a partir de ahí había que ya definir y ejecutar la actuación, es decir, hacer un proyecto de licitación y poder sacarlo adelante. En medio de todo esto llegó la pandemia, llegó el conflicto de Ucrania, y eso lo que hizo fue que la Diputación tenga que doblar el esfuerzo desde el punto de vista económico. Por lo tanto, hubo que recalcular absolutamente todos esos proyectos que estaban planteados para la mejora de leitariegos, hubo que dotarlos de una partida económica superior, y ahora ya sí, por fin,
después de haber pasado por todos los planes de impacto ambiental necesarios, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales que tiene la Ciana, pues veremos cómo a principios del próximo año, según finalice esta temporada, llegue esa inversión ya de manera efectiva y de manera real. No estamos hablando de una inversión que está en torno a los 12 millones de euros, que desde luego va a cambiar sistemáticamente lo que es la estación de esquí, aunque no nos queremos quedar solo en eso, porque también se lo hemos trasladado a la Diputación. Hay que apostar por una estación que funcione 365 días al año, que se desestacionalice, es fundamental, porque el cambio climático nos está haciendo ver cómo la temporada de esquí cada vez se reduce más, y también tenemos que apostar para que cuando tengamos esa temporada de esquí, subir la cota para poder apostar por tener un mayor número de pistas y ser un poco más atractivo, pero especialmente la desestacionalización. Creo que es fundamental y es donde hay que marcarse el objetivo después de conseguir que por fin esa inversión llegue para mejorar la estación que hoy conocemos. Bueno, a ver si llega. Esperemos que sí. Tras el fiasco del proyecto del parador en las antiguas escuelas, ¿cómo está el actual para poder albergar y construir un centro de acogida? Bueno, pues está todo el trabajo hecho, todo el trabajo que le correspondía a la administración local, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos fue, como no podía ser de otra manera, y llevamos pidiéndoselo así a Turespaña, que lo primero que se ejecutara ese proyecto, que nos parecía fundamental para Villablino y que además era un compromiso político, que los compromisos políticos deben no solo de plantearse, sino de asumirse y de responsabilizarse a la hora de comprometerse con ellos, ¿no? Y después de varios gobiernos y diferentes direcciones de Turespaña, la conclusión siempre había sido la misma, que era un proyecto que no podía salir adelante, que no eran capaces a sacarlo con la financiación que tenía el propio Turespaña. Y entonces, en ese momento, cuando ya nos lo comunica, además, definitivamente, nosotros decimos claramente que esto no nos sirve, que esa reversión de los terrenos no nos sirve, que los terrenos que se habían cedido no estaban en las mismas condiciones en las que se había cedido, porque albergaba una serie de infraestructuras que habían sido demolidas por una decisión unilateral de Paradores, que entendía que no les servían para poder sacar adelante ese proyecto del Parador, y que tenía que haber una indemnización. Y ahí fue cuando estuvimos haciendo ese proceso de negociación con Turespaña, en el que había que tener claro cuál era la valoración según el proyecto de demolición de aquellas infraestructuras y que tenía que estar un poco consensuado entre las dos partes. Y quiero decir que no nos servía, las propuestas en algún momento nos habían hecho de indemnización, que no estaban sujetas a ningún tipo de valoración, sino que eran totalmente subjetivas. Y de ahí se le consiguió hacer entender a Turespaña que tenía que hacer una valoración objetiva de aquella demolición. Se hizo esa valoración objetiva. Fue acompañada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Villablino, que manifestaron que era la adecuada y la correcta, y esos 540.000 euros, que son la valoración de los inmuebles en los que se había demolido allí, pues viene acompañada de la devolución de los terrenos, ¿no? Esa devolución de los terrenos nosotros la queríamos tener con la identificación de un proyecto para esos terrenos, un proyecto que de alguna manera pues revertiera un poco la situación que estaba viviendo el municipio, especialmente desde el punto de vista económico y de generación de empleo. Ahí es donde surge la posibilidad del CAPI, del Centro de Atención Humanitaria de Protección Internacional, y apostamos fuertemente por él por muchos motivos, ¿no? El primero es tener un proyecto social a nivel europeo, reconocido a nivel europeo, y que se referenciará en una población como es la de Villablino de poco más de 8.000 habitantes. Creo que eso ya es un hito, el poder conseguir eso. En otra parte, el apostar porque eso tiene una generación de empleo y un impacto directo en esa generación de empleo muy importante. Estamos hablando directamente de alrededor de 50 puestos de empleo, pero estamos hablando que indirectamente se va a más de 150, y una generación económica que deja en el municipio de Villablino 5 millones de euros anuales, ¿no? Nosotros hemos hecho toda esa tramitación de negociación primero con Turespaña y después con el Ministerio de Migraciones, que lo que al final ha resuelto es que se haya cedido de manera en precario esa zona, esos terrenos, para que se haga un proyecto, que es el único objetivo de esa cesión. Además así lo dice el acuerdo, es que se haga un proyecto en ese terreno para poder ubicar el CAPI, ¿no? Ese proyecto está finalizado y ese proyecto ya está en licitación por parte del Ministerio, que es el segundo paso ahora en el que estamos. Yo creo que ya llevan 2 reuniones de la mesa de contratación y que va en un buen camino, y que ahora lo que tiene que finalizarse es ese compromiso que había con el Ayuntamiento, que es la venta de esos terrenos, porque en ningún caso queremos ceder esos terrenos de manera gratuita, sino que queremos hacer una venta después de la peritación razonable de ese terreno, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es que, en primer lugar, recibimos esos 540.000 euros
por parte de la demolición de las infraestructuras y ahora estamos en esa negociación con el Ministerio para poder hacer una venta de los terrenos, ¿no? Que estará, por las peritaciones que hay, está en torno a los 200.000 euros aproximadamente ese terreno. Hablemos un poco de esa otra pata que decía de su proyecto, que pasa por la cultura, el turismo. Está a punto de llevarse a cabo la segunda edición de ese festival del Fisuelo. Se está apostando por las cosas locales que tiene Laciana, que tiene Villablino, para sacarlas fuera. ¿Se va a hacer también algo similar, por ejemplo, con el Pachuezu, que seguro que he pronunciado mal? Bueno, tenemos la suerte de tener una concejal de cultura que está directamente relacionada con la literatura y directamente relacionada también con lo que es nuestra lengua, ¿no? La nuestra chingua, ¿no? Como que es el pachuezo y que evidentemente tenemos que potenciar y tenemos que poner en valor. Yo creo que es fundamental que tengamos ese arraigo, ¿no? Y esa cultura que era muy anterior a la minería, porque parece que cuando hablamos de Laciana y hablamos de Villablino todo se referencia hacia la minería y evidentemente la minería ha cambiado sistemáticamente Villablino desde su forma arquitectónica hasta la manera o el carácter de las personas que habitan en Laciana, pero antes de aquello teníamos ya una cultura y un patrimonio propio que queremos apostar y que queremos poner en valor, ¿no? De eso también va un poco el Festival del Fisuelo, ¿no? El Festival del Fisuelo lo que pretende es celebrar Santa Bárbara. Santa Bárbara es nuestra celebración, la fiesta de los mineros, nuestra patrona, pero que se quiere acoger un poco en torno a un festival de exaltación de un plato que era muy típico de nuestra tierra, que era muy anterior a la minería y que vemos cómo se puede conjugar perfectamente, ¿no? Al final es reunirnos en un festival, tener un momento de encuentro en el que Villablino y Laciana se llene de nuevo de gente en torno a la cultura, con todo lo que supone la cultura y la tradición en nuestro municipio, ¿no? Desde aquellos tiempos en los que la ganadería era fundamental y la transformación de los productos agroalimentarios era fundamental, hasta el momento en el que hemos llegado a la minería y entendemos a Santa Bárbara como nuestra patrona y que refleja ese carácter que tenemos ahora y que desde luego nos ha apoyado y nos ha aportado mucho. A la ya dura lucha liza política también se le añade la mediática, ¿no? A nadie le es ajeno el saber que hay ahí una, podríamos llamarlo así, persecución casi pues, personal, ¿no? hacia tu persona, ¿no? Por parte de algún medio conocido. ¿Cómo se lleva desde el punto de vista personal, ¿no? el saber que tienes ahí algo injustamente encima de tu cabeza cualquier día por la mañana cuando te levantas, tomas el café y abres el periódico, ¿no? Bueno, pues he aprendido a gestionarlo, no me queda otro remedio, ¿no? Cuando vemos lo que ha pasado, pero especialmente sí es un poco traumático desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque hay que entender que evidentemente cuando se toma una responsabilidad individual de hacer política, sea en el ámbito que sea, pues al final hay ciertas consecuencias que hay que asumir, pero nunca esperas que esas consecuencias las tenga que asumir la propia familia, los propios amigos, ¿no? Esto ha sido lo más duro de esto, pero al final yo creo que también lo han entendido un poco, ¿no? mis familiares, mis amigos, todo mi entorno, todos aquellos que de una manera personal te quieren, que la lucha hay que hacerla con dignidad, es lo que planteamos nosotros. Aquí al final los medios de comunicación tenéis la posibilidad de informar, en algún caso algunos de desinformar. Nosotros lo que seguimos es una línea de trabajo habitual, seguimos siendo la misma persona que había sido en el momento en el que me presenté a las elecciones. No ha cambiado absolutamente nada, solo ha cambiado la idea que se tiene de mí por parte de algún medio de comunicación, pero desde luego nosotros seguimos en esa línea de trabajo conjunto, de equipo, porque se focaliza mucho en Mario Rivas, pero es un trabajo de equipo, un trabajo conjunto que desde luego vamos a seguir sacándolo adelante con el apoyo de los ciudadanos, que nadie se tiene que olvidar que al final el Partido Socialista ha sido el único que ha conseguido con un mismo candidato 3 legislaturas consecutivas gobernar el Ayuntamiento de Villablino, ¿no? Y esto lo ha conseguido en este momento, en un momento en el que estaba todo más embarrado mediáticamente y aún así los vecinos pues valoran, ¿no? ese trabajo y de día a día y valoran el conocer a las personas que de alguna manera referenciamos ese trabajo, ¿no? Y yo creo que me quedo con eso, con el apoyo, con el cariño de la gente, que ha sido fundamental para que hoy esté aquí como alcalde, porque prácticamente era una decisión que estaba tomada el apartarse, ¿no? Desde el punto de vista político de la política local, el dar un paso a un lado y dar una continuidad con un proyecto ya asentado. Y bueno, al final el que hizo cambiar la idea precisamente fueron esa manera de atacar tan directamente, ¿no? En lo personal
a Mario Rivas como alcalde, ¿no? Eso es un poco lo que ha hecho cambiar esa idea y por eso nos hemos presentado de nuevo a unas elecciones diciendo, oiga, que sean los ciudadanos los que valoren desde un punto de vista objetivo, que lo viven en el día a día, si al final perciben lo que algunos intentan trasladar o realmente perciben lo que hay en el día a día en la Hacienda. Mario, ¿qué tal es su relación con el PSOE provincial y regional? Bueno, es una relación de convivencia necesaria en un partido absolutamente democrático en el que hay diferentes opiniones en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que nosotros siempre en Villablino nos hemos caracterizado por defender los intereses de nuestro municipio, evidentemente militando en un partido al que queremos y el que estamos ligados ideológicamente, pero desde luego que somos también reivindicativos en la parte que nos toca, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos tenido más acercamiento, momentos en los que hemos tenido menos. Yo, desde luego, valoro enormemente el trabajo que se hace tanto desde la dirección autonómica como desde la dirección provincial, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que luchar por la parte que le corresponde a Villablino, ¿no? Por la parte que le corresponde a la Hacienda. Por ejemplo, en el ámbito provincial, desde lo que es la responsabilidad que tenemos en el ayuntamiento y que tengo como alcalde, pues siempre hemos intentado defender que Villablino tiene que tener una representación en la institución provincial. No ha podido ser ahora, pues hay unos compañeros que están defendiendo perfectamente los intereses del Partido Socialista y las políticas que queremos aplicar, pero evidentemente pues seguimos marcándonos esos objetivos, ¿no? Creemos que esto tiene que cambiar y que la Hacienda, a pesar de estar en el partido judicial del Bierzo, pues tiene que tener una representación de alguna manera no temporal, no te voy a decir que tampoco de manera continua, pero sí de manera temporal en la institución provincial. Y a nivel autonómico, pues siempre hemos entendido que especialmente nuestro secretario general, Luis Tutanca, ha estado muy cerca de Villablino, muy pendiente de las situaciones que se daban en Villablino. Estuvimos un momento ahí muy cerquita de conseguir, después de haber sido la lista más votada, ¿no?, de que se pudiera tener un gobierno autonómico por parte del Partido Socialista con Luis Tutanca a la cabeza. Estoy seguro de que se hubiera cambiado mucho la visión de la Junta de Castilla y León con respecto a la Hacienda, pero bueno, ahí seguimos apoyando esa opción. Y tampoco quiero olvidarme que desde la dirección provincial hay alguien que ha limado mucho también esa forma de saber acercar a la dirección provincial la manera que tenemos de pensar en Villablino, que ha sido Nuria Rubio, que es la secretaria de organización, que es la cianiega, y que ella pues, ha sabido también mediar de alguna manera en hacer ver que nosotros hacemos una reivindicación lógica, que tenemos ese carácter, pero que desde luego siempre abrazando a una idea que es la que tiene el Partido Socialista y con una forma clara de hacer la política en nuestro municipio. Y hablando de relaciones, ¿cómo es ahora mismo la relación entre las comarcas del Bierzo y la Hacienda? Porque antes había prácticamente una simbiosis con todo el tema de la minería, eso se ha perdido ahora. ¿Cómo es la relación entre las dos comarcas? ¿Cómo la definís? Yo creo que es una relación muy positiva y además sabiendo entender todo como un territorio único, a pesar de las diferencias, ¿no? De la diferencia de la comarca del Bierzo y lo que es el Valle de la Hacienda. Yo creo que hemos entendido que tenemos que apostar por cómo reforzarnos conjuntamente. Tengo muy buena relación, especialmente con todos los alcaldes del Corredor del Sil, pero no solo con ellos, ¿no? Con toda la gente con los alcaldes de Alto Bierzo, una relación excelente, con la alcaldesa de Bembibre, una relación excelente. Yo creo que además, no excelente en lo personal, sino excelente en la idea de que tenemos de apostar por proyectos territoriales, de proyectos que nos refuercen a todos, estemos dentro de la comarca del Bierzo o estemos en el Valle de la Hacienda. Y ese es el objetivo que nos embarcamos. Siempre refuerzo mucho esa idea de que los alcaldes tenemos que cambiar ese carácter individualista en el que solo apostábamos por proyectos que de alguna manera nos ensalcen a los propios alcaldes y yo creo que eso no es lo acertado. Tenemos que apostar por proyectos territoriales en los que sepamos reforzarnos, ¿no? Yo no tendré ningún problema en apostar por proyectos que se puedan desarrollar aquí en Ponferrada, por ejemplo, independientemente de que esté gobernada por un partido, que esté gobernada por otro partido. Yo creo que hay una parte de esos proyectos que enriquecen y que pueden favorecer a la Hacienda y yo creo que también tienen que verse de esa manera desde el Bierzo con los proyectos que van ligados a Villablino, ¿no? Y al Valle de la Hacienda. Y por eso también he visto con relación al proyecto del Ponferblino pues algún debate que se ha abierto, ¿no?, en torno a cómo tiene que llamarse o desde dónde tiene que partir. Nosotros teníamos una idea muy clara, y hablo de nosotros, hablando desde el punto de vista del consorcio, en el que Ponferrada forma parte fundamental de él. Teníamos una idea muy clara
de cuál es el proyecto. No se entiende el Ponferradino sin Ponferrada, no se entiende el Ponferradino sin Cubillos, sin Toreno, sin Páramo, sin Palacios o sin Villablino. O sea, estamos todos en ese mismo proyecto y esa es la idea que tenemos que tener. No hacer esa lucha de querer sacar la cabeza unos por encima de otros, sino que sea un proyecto conjunto y un proyecto territorial que de una u otra manera nos va a reforzar y nos va a beneficiar a todos. Alcalde, una última opinión. Estamos enfrascados a nivel nacional pues en unos tiempos bastante turbios, bastante complicados, ¿no? Desde el punto de vista como socialista, ¿cómo ve la situación? Me estoy refiriendo, como no, a la investidura de Pedro Sánchez y todo lo que está generando, ¿no? Bueno, pues tengo que ser sincero, lo veo con tristeza, porque no entiendo muy bien cómo puede resolverse con unas manifestaciones tan agresivas como las que estamos viendo en algunos puntos del país, ataques a la sede, por ejemplo, aquí en Ponferrada, a la sede del Partido Socialista, y además esto es dirigido por responsables políticos, que es lo que más me choca, ¿no? Porque no es al final una movilización ciudadana, es todo lo contrario, es una movilización que está dirigida y apoyada por parte de diferentes partidos políticos que lo fomentan y que lo alientan, ¿no? Y eso es algo preocupante en un momento en el que nosotros tenemos una democracia en este país consolidada, una democracia fuerte, una democracia lo suficientemente madura para entender que todo aquello que está dentro de la Constitución, nos guste más o nos guste menos, y con toda la legitimidad para poder además debatirlo y para poder además confrontarlo, pero dentro de las sedes parlamentarias que corresponden, ¿no? Aquí al final se va a resolver un gobierno para nuestro país como corresponde, en el Congreso de los Diputados, votándolo todos aquellos diputados y diputadas que forman parte de él, todos los que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos, y por lo tanto no me parece razonable hacer este enfrentamiento que nos recuerda más, yo ya no lo tengo en mente, desde luego no lo había vivido jamás, pero sí me recuerda a esas historias que me cuentan compañeros o que me cuentan mis padres que ya tienen una edad, ¿no? que se haya vivido en este país en otros momentos. Creo que ese no es el camino adecuado y que además se está trasladando en demasía, ¿no? a cualquier ámbito, incluso al local en algún caso, y yo creo que no es lo acertado. Hay que aceptar los resultados que son democráticos, que al final están estructurados y son iguales para todos. Más allá de quién gana o quién pierde las elecciones, sabemos cómo se conforma gobierno en nuestro país, sabemos que son los diputados los que tienen esa responsabilidad de votar a un presidente del gobierno, y por lo tanto hay que saber aceptarlo y hay que tener la claridad y la objetividad suficiente para analizarlo, ¿no? Y sobre todo para aceptarlo, que creo que es fundamental, y que además hay una cosa que en democracia nos pone a cada uno en nuestro sitio, cada X tiempo, cada 4 años normalmente, ¿no? Tenemos que pasar por ese examen de los ciudadanos, que son los que valorarán si lo que se está haciendo ahora mismo es adecuado o no. Lo hablaba antes en propia persona, lo que se ha vivido en Villablino, pues lo puedo trasladar perfectamente ahora, ¿no? Veremos cuando se conforme gobierno, si al final ese gobierno y esa acción de gobierno que tiene que ejercer quien tiene esa responsabilidad es avalada por los ciudadanos, y si no es así, pues otras opciones tendrán que tomar esa responsabilidad, pero lo harán de nuevo democráticamente y después de haber pasado por esa elección de los ciudadanos. Bueno, esperemos que sea así. Pues nada más, yo por mi parte, no sé si mis compañeros, pues agradecerte que te hayas acercado a Ponferrada, tu segunda casa, a nuestros lectores y audiovisuales, tanto lacianiegos como ponferradinos y bercianos, agradecerles bueno, pues su rato que han pasado con nosotros, que nos puedan ver tanto grabado como en directo, y nada, les esperamos, les emplazamos para dentro de 15 días en otro desayuno digital, que tendremos también algún personaje de la actualidad informativa. Damos las gracias al Hotel AC por su colaboración y el patrocinio, como no, de Caja Rural.